En esta parte vamos a ver ejemplos en los que utilizamos los tipos de datos arrays y estructuras del lenguaje C++. Empezaremos viendo un algoritmo básico para buscar elementos en un array. A continuación veremos un algoritmo básico para ordenar los elementos de un array. Y finalmente veremos un ejemplo de gestión que utiliza un array de estructuras. Avance cuando quiera empezar. El objetivo de un algoritmo de búsqueda es buscar un elemento concreto en una lista de objetos. Supondremos que la lista es un array y que estamos interesados en saber si ese array contiene o no cierto dato. Aquí solo vamos a ver un algoritmo concreto que se conoce como búsqueda secuencial o lineal, pero existen otras técnicas de búsqueda dependiendo del problema exacto al que se aplique. Veamos unas características del algoritmo que aquí vamos a ver. Este algoritmo es válido para todos los tipos de datos y solo necesitamos un comparador para saber si hemos encontrado o no el elemento que buscábamos. Nosotros buscaremos solo el primer elemento que encontremos. Por supuesto, podemos modificar el algoritmo para buscar todos los elementos que existan, en el caso en el que el array pueda contener elementos repetidos. En nuestro algoritmo supondremos, además, lo siguiente. Al elemento que queremos buscar le llamaremos X y queremos buscarlo en un array de n elementos. El array se llamará V y será un array de cualquier tipo de elemento. Por simplicidad puede usted suponer que los elementos de V son enteros, de tipo int, pero también podrían ser reales, de tipo char, string, etc. Avance cuando lo desee. La búsqueda secuencial o lineal se usa cuando los datos en el array no están ordenados, es decir, cuando no sabemos nada sobre dónde puede estar el dato que buscamos. En este caso el algoritmo es muy sencillo. Se hace un recorrido secuencial a través del array hasta que se encuentra el elemento, o bien hasta que se llega al final. Si llegamos al final y el elemento no lo hemos encontrado, significa que el elemento no existe. Examine el siguiente código e intenta entender lo que hace. Continúe para una breve explicación. Recuerde que estamos buscando el elemento X en el array V. Este algoritmo empieza buscando en la primera posición del array V. Por eso inicializamos la variable índice int a 0, porque 0 es la primera posición del array V. Podríamos haber empezado por la última posición y recorrer el array hacia atrás. El resultado hubiera sido similar, salvo que pensemos que el elemento a buscar está más cerca del final que del principio del array. Por su parte, el bucle es muy simple, pues comprueba dos cosas. 1. Que no hayamos llegado al final del array, o sea, que el índice no haya llegado a la posición n, y 2, que el elemento v de int sea distinto del elemento que buscamos, el elemento x. Es decir, este bucle dará vuelta mientras no lleguemos al final del array y mientras no encontremos el elemento x. Si llegamos al final del array o encontramos el elemento x, el bucle termina. Dentro del bucle nos limitamos sencillamente a incrementar la variable índice, lo cual significa que pasamos al siguiente elemento. Observe que todo esto es equivalente a este nuevo bucle for que se puede escribir en una sola línea. Ambos bucles son totalmente equivalentes. ¿Qué hay que hacer cuando termine ese bucle? Cuando termina el bucle no sabemos si ha terminado por una o por otra condición. Por tanto, tenemos que usar un if para comprobar lo que ha ocurrido. Si el índice ha llegado al valor n, lo que ha ocurrido es que hemos llegado al final del array y por tanto no hemos encontrado el elemento que estábamos buscando. En caso contrario, el bucle ha salido porque hemos encontrado el elemento x en la posición de ese índice.
Observe que esta condición podría haberse puesto también como de igualdad. Al ponerse como de mayor o igual, estamos evitando posibles errores si el índice superara, por cualquier causa, el valor n, algo que es imposible tal y como está puesto en el bucle actual. Antes de continuar, fíjese que el bucle while, el if y el else no tienen llaves. Esto se debe a que su bloque de instrucciones solo tiene una instrucción. Si alguna parte tuviera dos o más instrucciones, entonces habría que poner las llaves abarcando todas esas instrucciones. Ahora sí, continúe para pasar a la siguiente página. Veamos un algoritmo de ordenación. El objetivo es ordenar una lista de objetos de acuerdo a un criterio. Debe existir, por tanto, una relación de orden entre los objetos, es decir, que podamos decidir qué objeto es menor o mayor que otro. Nuestro algoritmo va a servir para cualquier tipo de datos, tanto para ordenación ascendente como descendente. Para ello vamos a hacer las siguientes suposiciones. Primero, el número de elementos que vamos a ordenar supondremos que es n. Estos elementos supondremos que son de tipo entero, tipo int. Insistimos que el algoritmo sirve para cualquier tipo de datos, pero nosotros usaremos en nuestro ejemplo el tipo entero. Llamaremos v al array o vector con los n elementos que queremos ordenar, desde el elemento v de 0 hasta el elemento v de n-1. Además, supondremos que tenemos una función para intercambiar elementos de este tipo, en nuestro caso de tipo entero. A esta función la llamaremos swap y está implementada de esta forma. La función swap tiene dos argumentos. Ambos son enteros y ambos pasan por referencia. En la primera instrucción declaramos la variable auxiliar aux, a la cual le asignamos el valor de x, es decir, guardamos en la variable auxiliar el valor de x. Así, en la segunda instrucción, cuando a x le asignamos y, no perdemos el valor de x porque lo tenemos asignado en la variable auxiliar. En la tercera instrucción, a la variable y le asignamos la auxiliar, es decir, le asignamos a y el valor antiguo de x. De esta forma hemos intercambiado los valores de los dos argumentos formales. Pulse una tecla para ver el algoritmo de ordenación. Hay varios algoritmos para ordenar listas de elementos. Este es el algoritmo conocido como ordenación por selección. El objetivo de este algoritmo es buscar el elemento más pequeño y ponerlo en la posición 0, es decir, en la primera posición del array. Luego buscamos el elemento más pequeño en los restantes elementos y lo ponemos en la posición 1. A continuación, buscamos el elemento más pequeño en los restantes elementos y lo ponemos en la posición 2. Y así sucesivamente hasta que solo nos queda un elemento en los restantes elementos. Y ese será el más grande. El que queda en la última posición es el elemento más grande. O sea, este algoritmo ordena los n-1 elementos más pequeños, dejando el elemento más grande en la última posición, que es la posición n-1. Por eso el bucle principal empieza en 0 y termina en n-2, porque en la última posición, la n-1, se quedará al final el valor más grande. Deténgase un rato a intentar examinar este algoritmo y continúe para escuchar una explicación un poquito más detallada. Supongamos que este es nuestro array con los n elementos a ordenar, desde el elemento en la posición 0 hasta el elemento en la posición n-1. Como hemos dicho antes, el objetivo del algoritmo es seleccionar en cada vuelta el elemento más pequeño de los que quedan por ordenar y ponerlo en su posición. En la primera vuelta esa posición será la 0, luego la 1, la 2, la 3, etc. Es decir, en la iteración iésima estarán ordenados los elementos entre la posición 0 y la i-1. Entonces, en esa iteración iésima tenemos que seleccionar el elemento más pequeño a partir de la posición i, entre las posiciones i y n-1. Si a esa posición del elemento más pequeño le llamamos postmin, entonces tenemos que intercambiar el elemento de esa posición con el elemento de la posición iésima. Este intercambio se hace con la función swap que hay al final del bucle.
Vamos a repetir lo que hace el algoritmo en la vuelta iésima. Verá que es muy sencillo. En esa vuelta ya hemos ordenado los primeros i elementos, los i elementos más pequeños. O sea, estos elementos en la parte inicial del array ya están ordenados. De los restantes elementos tenemos que buscar el más pequeño. Y ese elemento lo intercambiamos con el que está en la posición i. Tras ese intercambio ya tenemos ordenado un elemento más. Lo siguiente será pasar a la siguiente vuelta. Resumiendo, el bucle principal recorre todas las posiciones del array menos la última. Para cada posición suponemos inicialmente que esa es la posición del más pequeño. Y ahora recorremos, con el segundo bucle for, los restantes elementos, desde la posición i más 1 hasta el final. Y si encontramos un elemento en la posición j más pequeño, nos quedamos con esa posición. Al terminar este bucle interno, tenemos en la variable postmin la posición del elemento más pequeño, que es el que debe estar en la posición i. Por tanto, solo nos queda intercambiar esos elementos, los elementos v de postmin y v de i. Y finalmente pasamos a la siguiente vuelta. Si no le ha quedado claro el funcionamiento, no se preocupe. Continúe para ver un ejemplo y luego podrá volver a escuchar esta explicación para aclararlo todo bien. Mucho ánimo. Vamos a ver el algoritmo de ordenación por selección con un ejemplo simple. Supongamos que tenemos este array con 6 números enteros desordenados y que tiene además valores repetidos. Para ordenar este array, el bucle principal dará 5 vueltas, desde i igual a 0 hasta i igual a 4. En la primera vuelta i vale 0 y hacemos que postmin valga 0. O sea, v de postmin vale 7, el primer elemento. Y ahora, en el segundo bucle, buscamos si hay algún elemento menor que ese 7. Para ello, el segundo bucle for empieza en la posición siguiente, i más 1, en la posición 1, y recorre el array hasta el final. Cada vez que encuentra un elemento menor a v de postmin, cambia el valor de postmin. Al final del bucle, en postmin, tenemos la posición del elemento más pequeño. La función swap intercambia ese elemento con el que hay en la posición 0. Así, en la primera vuelta, cuando i vale 0, ya tenemos el elemento más pequeño, el 3, en su sitio. Hemos intercambiado el 3 por el 7 y a continuación pasamos a la segunda vuelta. En la segunda vuelta i vale 1 y hacemos que postmin valga 1. Así, el segundo bucle busca el elemento más pequeño a partir de la posición i más 1, a partir de la posición 2, y recorriendo el array hasta el final. De nuevo, cada vez que encuentra un elemento menor a v de postmin, cambia el valor de postmin. En este array, al final del bucle, postmin vale 4. Cuando termina el bucle, la función swap intercambia el elemento en la posición 4 con el elemento en la posición 1. Y vemos que en esta segunda vuelta del bucle, cuando i vale 1, ya tenemos 2 elementos ordenados. Observe que en la primera vuelta hemos cambiado el 3 por el 7 y en la segunda el 4 por el 7. De forma que en la primera vuelta hemos puesto el 3 en su sitio y en la segunda vuelta hemos puesto el 4 en su sitio. Y así ya tenemos 2 elementos ordenados. Ya se habrá dado cuenta que el algoritmo se llama de selección porque en cada vuelta seleccionamos un elemento para ponerlo en su sitio. Haga una pausa para ejecutar usted mismo mentalmente lo que queda y continúe para ver qué es lo que ocurre. En la tercera vuelta, la variable i vale 2 y ordenamos el valor en la posición 2. En este array ocurre algo curioso. Resulta que el elemento más pequeño de los que están aún sin ordenar es el que ya está en la posición 2. En este caso, cuando llega la función swap,
se intercambia el elemento en la posición 2 consigo mismo. O sea, la función swap no tiene ningún efecto, pero ya estamos seguros de que hemos ordenado los 3 primeros elementos. Se podría haber puesto un if para evitar ejecutar la función swap en esos casos, pero en general no merece la pena, porque esos casos no son habituales, y poner el if nos obligaría a ejecutar una comparación más en cada vuelta. Cuando i vale 3, ordenamos el valor en la posición 3. En este caso intercambiamos el 7 de la posición 4 por el 9. Y ya estamos seguros de que hemos ordenado los primeros 4 elementos. Cuando i vale 4, ordenamos el valor en la posición 4. En esta vuelta el segundo bucle for solo da una iteración, desde la posición 5 a la 5. Y en esa iteración compara el 7 con el 9, asignando a postmin el valor 5, la posición del 7 que hay al final. Tras esa iteración, la función swap intercambia el 7 y el 9. Y así estamos seguros de que hemos ordenado los primeros 5 elementos. Atención, es obvio que si ordenamos los primeros 5 elementos con los elementos más pequeños, el elemento más grande queda en la última posición y no hay nada más que hacer. Es decir, al terminar la quinta vuelta, podemos estar seguros de que hemos ordenado correctamente el array de menor a mayor. Para ordenar de mayor a menor, solo hay que cambiar el comparador de menor del segundo bucle por un comparador de mayor. Y también, claro, por coherencia, cambiar el nombre de la variable postmin. Le podemos llamar, por ejemplo, postmax, pues ahora guardará la posición del valor más grande. Para terminar con este algoritmo de selección, veamos unas notas. El primer bucle llega hasta n-1, porque si se ordenan los n-1 valores más pequeños, el más grande queda en su sitio. El segundo bucle, por su parte, empieza en i+1, porque para ordenar el elemento iésimo empezamos comparando la posición i con la siguiente, con la i+1. Vamos a continuar viendo un ejemplo más complejo. Veamos un ejemplo bastante completo de un programa que utiliza un array de estructuras. Supongamos una empresa dedicada al arreglo de coches que tiene varios talleres repartidos por distintas provincias de Andalucía. De cada uno de estos talleres, suponemos que queremos almacenar el nombre del taller, la provincia en la que se encuentra y la cantidad de coches que están pendientes de ser arreglados en ese taller. La provincia la podemos codificar con un número entero entre 1 y 8, dado que Andalucía tiene 8 provincias. Además, sabemos que la empresa no tendrá más de 50 talleres. Lo primero que hay que hacer es definir las estructuras de datos necesarias para almacenar toda la información que necesitamos. En este caso, necesitamos una estructura para almacenar cada taller. Esa estructura tendrá 3 campos: nombre, provincia y número de coches pendientes. Luego, usando esa estructura, tenemos que definir un array de talleres de máximo 50 talleres. Recuerde que la empresa puede tener menos de 50 talleres, pero nunca podrá almacenar más de 50. Una vez definidos los tipos de datos, vamos a programar funciones para manejar esos datos. Lo primero será hacer funciones para lectura y escritura de los datos de todos los talleres. Y a continuación programaremos distintas funciones para manejar esa información. Lea detenidamente todo lo que va a hacer nuestro programa y continúe para ver el programa y escuchar algunas explicaciones. En este programa definimos aquí el tamaño máximo de nuestro array de talleres, el cual es 50, porque según nos dicen no habrá más de 50 talleres, aunque pueda haber menos. Luego definimos la estructura de datos para almacenar un taller, la cual contiene el nombre del taller, la provincia y el número de coches pendientes de ser arreglados. Por supuesto, esto es una simplificación. En un caso real deberíamos almacenar muchos más datos.
A continuación, definimos el tipo tListaTalleres, que es un tipo array con un tipo base tTaller y tamaño tama. Es decir, este tipo permitirá almacenar hasta 50 talleres, hasta 50 datos de tipo tTaller. También definimos el tipo tCoches pendientes, para almacenar el número de coches pendientes por cada provincia. Es un array de enteros positivos de tamaño 8, pues tenemos 8 provincias. Este array se usará en la función principal y será también un dato de salida en la función que calcula el número de coches pendientes por provincia. Recuerde que para probar lo que ocurre cuando el array se llena, lo mejor es poner un valor pequeño en la constante del tamaño del array. A continuación, veamos las funciones de nuestro programa, empezando por las más elementales. Esta primera función sirve para leer los datos de un taller y almacenarlo en la última posición de nuestra lista de talleres. Si nuestra lista de talleres T tiene, por ejemplo, 4 talleres, el argumento tama valdrá 4, y esos 4 talleres estarán almacenados en las posiciones de 0 a 3 del array T. Por tanto, para almacenar un nuevo taller, lo almacenaremos en la posición 4. Es decir, almacenaremos un nuevo taller en la posición tama, y por eso usamos tama al leer los 3 datos de cada taller: nombre, provincia y coches pendientes. Observe que si el array estuviera vacío, tama debería ser 0, y almacenaríamos el taller en la posición 0 del array, lo cual es correcto. La posición 0 es para el primer taller. Pero atención, esta función no comprueba si el array está lleno o no. O sea, esta función supone que ya hemos comprobado previamente que el array no está lleno. Esa comprobación la haremos siempre antes de llamar a esta función. Por simplificar, esta función no comprueba posibles errores que se pueden cometer al introducir los datos. Observe que cuando tenemos un array de estructuras como la variable t, para acceder a un dato concreto tenemos que usar este formato: nombre de la variable t, entre corchetes la posición a la que queremos acceder y luego un punto seguido del nombre del campo. Al final de esta función se incrementa el tamaño, la variable tama, pues acabamos de meter un nuevo elemento en nuestra lista, en nuestro array t. Recuerde, la variable tama es el tamaño actual de mi lista de talleres y como máximo valor debe ser la constante tama, todo mayúscula. También este argumento es la primera posición que hay libre en el array. Las variables t y tama pasan por referencia porque esta función inserta un nuevo taller y por tanto se modifican ambas variables. La función escribir taller acepta como entrada un dato de tipo tTaller, o sea, entran en la función los datos de un taller. Lo que hace esta función es sencillamente escribir esos datos. El argumento pasa por valor y es de tipo estructura. No es un array, sino una estructura. Para acceder a los 3 datos que guardamos de cada taller, se usa el punto. Nombre de la variable, punto, nombre del campo. Repase estas funciones si no las entiende con claridad y continúe cuando lo desee. La función mostrar datos es muy sencilla. Acepta como entrada una lista de talleres, pero atención, la lista de talleres son 2 datos, el array y su tamaño. Para acceder a todos los talleres necesitamos el array y necesitamos saber cuántos talleres existen dentro del array. Siempre que necesitemos pasar a una función un array incompleto, tenemos que pasar los 2 datos, el array y su tamaño. Algunos programadores prefieren encerrar estos 2 datos en una nueva estructura, de forma que ambos datos se pueden pasar usando una única variable. Dentro de la función usamos el típico bucle for para recorrer un array completamente, desde la posición 0 hasta el tamaño, usando la comparación de menor estricta
para no llegar al valor de tamaño. O sea, este bucle iría desde 0 hasta tama menos 1. En cada iteración usamos la función escribir taller vista anteriormente. Y la usamos con el argumento t de i. En la primera vuelta escribimos t de 0. En la segunda escribimos t de 1. Y así sucesivamente hasta el final. La función buscar nombre taller busca un taller por su nombre. Tiene tres argumentos de entrada: el array de talleres, su tamaño y el nombre del taller que queremos buscar. La función devuelve un entero que será la posición del taller que estamos buscando. Si no existe un taller con ese nombre, devuelve el valor menos 1. La función que use esta función debe comprobar si el resultado es menos 1, pues en ese caso la búsqueda no ha tenido éxito. Dentro de la función tenemos un bucle para recorrer el array completamente. En cada vuelta accedemos al nombre de cada uno de los talleres y lo comparamos con el nombre del taller que queremos buscar. Si la comparación tiene éxito, quiere decir que hemos encontrado el taller en la posición i, y en ese caso devolvemos i. Observe que en este caso el bucle no llega hasta el final. Es decir, en cuanto encontramos el taller, la sentencia return devuelve el valor y la función termina. Por tanto, la búsqueda se detiene. Piense que si hubiera varios talleres con el mismo nombre, esta función solo devolvería la posición del primero de ellos. Para este ejemplo, vamos a suponer que todos los talleres tienen nombres distintos. Finalmente, si el bucle termina sin encontrar ningún taller con ese nombre, la función devuelve menos 1, para indicar que la búsqueda no ha tenido éxito. Veamos a continuación más funciones. Veamos dos nuevas funciones. Esta función tiene dos argumentos de entrada y uno de salida. Los de entrada son el array de talleres y su tamaño. Y el de salida es un array con los coches pendientes de arreglar que hay en cada provincia. Es decir, tenemos que acumular por provincia. El tipo de este array se ha declarado antes y es un array de 8 números enteros, dado que tenemos 8 provincias. Aquí el argumento p pasa por referencia, porque es un array de salida. Dentro de la función, lo primero que hacemos es inicializar el array p a 0 en todas sus posiciones. Este bucle va de 0 a 7 y asigna 0 a las 8 posiciones. Luego recorro el array de talleres acumulando en el array p los coches pendientes de cada taller. Los coches pendientes de cada taller están en el campo coches pendientes de la posición iésima de t, o sea, en tdi.cochespendientes. En esa variable tengo los coches pendientes del taller iésimo. Este taller está en la provincia tdi.provincia. Recuerde que tenemos 8 provincias numeradas de 1 a 8. Sin embargo, en el array p los índices van de 0 a 7. Así pues, para que todo vaya bien, resto 1 a la provincia y ese valor me sirve como el índice del array p. Es decir, si la provincia es la 1, sumo los coches pendientes en la posición 0 del array p. Si la provincia es la 2, sumo el valor en la posición 1 de p. Y así sucesivamente. Los coches pendientes, en general, en la provincia X, se guardan en la posición X-1 de P. Esto es así porque las provincias van de 1 a 8 y las posiciones de P van de 0 a 7. Recuerde que en lenguaje C, C++, los arrays siempre empiezan en la posición 0. No se confunda con el operador más igual de esta instrucción. El operador más igual significa que suma a la variable de la izquierda lo que hay a la derecha. Es decir, es equivalente a esta otra instrucción, con la ventaja de no tener que repetir la variable de la izquierda, que en este caso tiene un nombre un poco largo, pues se llama p y entre corchetes tdi.provincia-1.
Tal vez entenderá mejor esta instrucción si la dividimos en dos partes. Primero calculamos el índice del array P, el cual es la provincia del taller iésimo menos 1, y luego incrementamos esa posición del array P con los coches pendientes del taller iésimo. Haga una pausa para entender bien esta función y continúe cuando lo desee. Esta función devuelve el código de la provincia que tiene más coches pendientes de ser arreglados. La información de entrada es el array de talleres y su tamaño, y devuelve con return el código de esa provincia, el cual es un valor entre 1 y 8. Parece claro que, teniendo programada la función anterior que acabamos de explicar, hacer esta función es bastante más sencillo, pues se trata de descubrir el elemento más grande del array que calcula la función anterior. Por eso, lo primero es llamar a la función anterior. Observe que esta función tiene tres argumentos. Los dos primeros son el array y su tamaño, que los tomamos de los argumentos de entrada. Y el tercer argumento es el array de coches pendientes, que lo declaramos como variable local de la función. Tras la llamada a esta función, ya tenemos en el array pendientes el total de coches pendientes de cada provincia. Solo nos falta calcular la posición del elemento más grande. Para ello, suponemos inicialmente que la posición del elemento más grande es la primera posición, la posición 0. Luego, hacemos un bucle que recorra el resto de posiciones. Observe que este bucle no empieza en 0, como es habitual, sino en 1, porque la posición 0 es la que suponemos inicialmente como la posición del elemento más grande. Dentro del bucle, si encuentro que la posición i tiene un elemento mayor que la posición pos mayor, entonces cambio el valor de pos mayor para asignarle la posición i. Al finalizar este bucle, tendremos en la variable pos mayor la posición en la que está el valor más grande del array pendientes. Para descubrir el código de la provincia basta con sumarle 1. Recuerde que las provincias van de 1 a 8, pero las posiciones van de 0 a 7. Repase estas dos funciones, pruébelas y continúe cuando lo desee. ¡Ánimo! La función hayTaller en todas es una función lógica. Es decir, devuelve un valor lógico o booleano, de tipo bool o bool. El valor de retorno será verdadero, true, si hay talleres en todas las 8 provincias. Y será falso, false, si existe al menos una provincia sin taller. Para hacer esto necesitamos como información de entrada el array de talleres y su tamaño. Dentro de la función declaramos una variable lógica local. La idea de esta función es recorrer todas las 8 provincias desde la 1 a la 8 y comprobar una a una si tiene o no talleres. Para cada valor de i, es decir, para cada provincia, lo primero es poner la variable hayTaller a falso. Esto se hace porque inicialmente suponemos que la provincia iésima no tiene ningún taller. Esta variable se pondrá a verdadero cuando encuentre un taller en esa provincia. Así pues, ahora tenemos que recorrer todos los talleres buscando si hay algún taller en la provincia iésima. Este segundo bucle for recorre todos los talleres. Dentro del bucle, la sentencia if pregunta si cada taller es o no de la provincia iésima. En caso de que sea de esa provincia, resulta que hemos encontrado un taller en esa provincia, por lo que ponemos la variable hayTaller a verdadero, true. Cuando el bucle termina, compruebo si hemos encontrado algún taller. Con este if preguntamos si no hay taller. Observe el operador de negación lógica. Si no hay talleres en la provincia iésima, resulta que hemos encontrado una provincia sin talleres, la provincia iésima, por lo cual ya no merece la pena seguir buscando, pues ya tenemos el dato que buscábamos. En este caso devolvemos false,
y la función terminaría aquí, sin necesidad de seguir dando vueltas en el bucle principal, en el caso en el que quedaran vueltas por dar. Si ese bucle principal terminara normalmente, significa que hemos recorrido todas las provincias y en todas hemos encontrado algún taller. Por tanto, debemos devolver el valor verdadero, true. Veamos un detalle del segundo bucle for. Observe que este bucle llega siempre hasta el final del array de talleres. Pero en realidad, en cuanto encontramos un taller en la provincia iésima, ya no merece la pena seguir buscando. Si no tenemos muchos talleres en el array, el problema es pequeño. Pero si tenemos miles de talleres, este bucle dará siempre miles de vueltas, incluso aunque en las primeras vueltas ya hayamos encontrado un taller en la provincia iésima. ¿Podemos resolver este pequeño problema? Por supuesto que sí. Este bucle que proponemos evita ese inconveniente. Fíjese que añadimos a la condición del bucle una nueva condición simple usando el operador lógico AND. Es decir, este bucle estará dando vueltas mientras j sea menor que tama y no hayamos encontrado un taller en la provincia iésima. Este bucle terminará cuando sea falsa alguna de las dos partes. Por eso, al finalizar, es importante comprobar con este if si hemos salido porque hemos llegado al final o porque hemos encontrado un taller en esa provincia. En el segundo caso devolvemos false, como ya hemos explicado. Repase y pruebe esta función y pase a la siguiente explicación cuando quiera. La siguiente función devuelve el número de talleres en una provincia concreta. Observe que siempre, absolutamente siempre, debemos poner un comentario al principio de cada función para indicar lo que hace esta función. Pues bien, esta función en concreto tiene 3 argumentos de entrada: el array de talleres, su tamaño y el código de una provincia. La función debe contar cuántos talleres hay en la provincia de ese código y devolveremos el resultado con return. Ese dato será siempre un entero positivo, de tipo unsigned. Primero declaramos el contador de tipo unsigned. Luego el bucle recorre todos los talleres, desde 0 hasta tama, sin incluir esta última posición. Dentro del bucle simplemente comparamos si la provincia del taller j-ésimo coincide con la que estamos buscando. En caso afirmativo, incrementamos el contador. Al finalizar el bucle, devolveremos el valor de la variable contador. Repase estas funciones y continúe cuando lo desee. Esta función escribe en pantalla todos los datos de los talleres cuyo nombre empiece por cierta letra. Los datos que esta función necesita son el array de talleres, su tamaño y un carácter, que es la variable letra, donde la función recibe la letra por la que tiene que buscar los talleres. El bucle es el típico bucle for para recorrer un array. Empieza en 0 y llega hasta el número de elementos sin incluir ese valor. Dentro del bucle simplemente hay un if que comprueba si la primera letra del nombre del taller coincide con la letra que recibimos por argumentos. Si la condición se cumple, usamos la función escribir taller vista antes para escribir los datos del taller. Esos datos del taller están en la estructura T de J. Veamos un par de observaciones. Por una parte, fíjese que esta función no devuelve nada con return. Es una función de tipo void y tampoco tiene argumentos que pasen por referencia. La salida de esta función es por pantalla, pero a eso no se le llama devolver valores, sino escribir. Por otra parte, nos gustaría analizar esta expresión, la cual accede al primer carácter del nombre del taller j-ésimo. Veamos. T es una variable de tipo array y j es un entero positivo. T de j representa la posición j-ésima del array T. Dado que T es un array de estructuras, T de j es la estructura que hay en la posición j.
Por tanto, TDJ es de tipo struct y es, de hecho, la estructura que se pasa a la función escribir taller. Por su parte, tdj.nombretaller expresa un campo concreto de la estructura tdj. Dado que ese campo es de tipo string, la expresión tdj.nombretaller es un string que accede al campo nombretaller de la estructura tdj. El primer carácter de cualquier string está en la posición 0. Por tanto, si añadimos el 0 entre corchetes, obtenemos tdj.nombretaller de 0, que es una variable de tipo char que almacena el primer carácter del campo nombretaller de la estructura tdj. Hemos supuesto que el nombre del taller siempre existe y que no puede haber talleres con el nombre vacío. Si ello fuera posible, entonces no deberíamos acceder al primer carácter de una cadena de caracteres vacía, porque ese carácter no existe. Esta forma de acceder a las distintas partes de una estructura de datos, donde se mezclan distintos tipos, puede parecer un poco liosa, pero en realidad es muy sencilla. Lo importante es tener muy claro de qué tipo es cada variable y recordar que usamos corchetes para acceder a los elementos de un array o string y usamos punto para acceder a los campos de una estructura. Muy bien, ya nos queda poco para terminar este programa. Continúe si lo desea. La función escribeMenú es muy simple. No tiene argumentos ni de entrada ni de salida y es de tipo void. Lo único que hace esta función es escribir en pantalla una lista de mensajes con las distintas opciones que tiene el usuario para manejar los datos de este programa. Esta función se usará en la función principal para que el usuario elija qué desea hacer. La función principal será la encargada de leer la opción del usuario y ejecutar la parte de código adecuada. Veámoslo a continuación. Una vez que hemos visto todas las funciones anteriores, veamos cómo el programa principal lee la opción que quiere ejecutar el usuario y llama a la función pertinente. Primero declaramos una serie de variables. Entre ellas, las más importantes son la lista de talleres y el número de talleres actuales. Observe que esta última variable está inicializada a 0, porque el array está inicialmente vacío, sin talleres. Podemos, sin embargo, asignar valores inicialmente, de forma que resulte más cómodo hacer las pruebas de nuestro programa. Por ejemplo, podemos poner la variable total talleres a 4 y asignar 4 talleres al array de talleres. Esto se hace poniendo la inicialización entre llaves dobles. Fíjese. Y dentro de esas llaves dobles se ponen los datos de los 4 talleres. Cada taller hay que ponerlo con sus llaves y poniendo la información en el orden en el que se definió. Primero el nombre del taller, luego el código de la provincia y luego el total de coches pendientes. Y así para los 4 talleres en este ejemplo. Recuerde que el primero se asigna a la posición 0, el siguiente en la posición 1 y así sucesivamente. También declaramos el array pendientes para almacenar la lista de coches pendientes por provincia, cuando el usuario escoja esa opción. Esta función principal empieza con un bucle do-while que estará dando vueltas mientras el usuario no escoja la opción de salir del programa. Mientras el usuario no escoja la opción de salir, el bucle estará dando vueltas y dentro del bucle lo primero que hacemos es escribir el menú de opciones con la función vista anteriormente. También se lee la opción que el usuario quiere ejecutar. Y a continuación, con un switch, se evalúa la opción elegida por el usuario. Si la opción elegida por el usuario es la 1, queremos introducir un nuevo taller. En ese caso, comprobamos que el número de talleres existente actualmente no supera el tamaño máximo del array. Si hemos llegado a ese tamaño máximo, avisamos al usuario de que no se pueden introducir más talleres. En caso contrario, llamamos a la función leerTaller, la cual, como hemos visto anteriormente, lee los datos de un taller y los inserta en la siguiente posición libre del array.
incrementando, por supuesto, la variable total talleres en una unidad. Si la opción elegida es la 2, el usuario desea mostrar los datos de todos los talleres, lo cual lo hacemos con la función explicada previamente. No olvide aislar cada caso del siguiente con la orden break. En la siguiente página veremos las siguientes opciones. Si el usuario escoge la opción 3 es porque quiere buscar los datos de un taller a partir de su nombre. Lo primero es pedir al usuario que introduzca el nombre del taller. Dado que el nombre es un string, antes de leerlo debemos borrar el buffer de teclado con la orden cin/ws. Tras eso podemos leer el nombre del taller con la función getLine. A continuación usamos la función buscarNombreTaller vista anteriormente. A esa función le damos la lista de talleres con su tamaño y el nombre del taller que queremos buscar y nos devuelve la posición de ese taller. Si no existe un taller con ese nombre, la función devuelve el valor -1. Por lo tanto, tras usar esa función debemos comprobar si el valor devuelto es o no -1. En caso de que sea -1, se avisará al usuario de que no existe un taller con ese nombre. En caso contrario, el taller que buscamos sí existe y sus datos están en talleres de posición. Esta expresión es una estructura de tipo de taller, la cual podemos escribir fácilmente usando la función escribir taller que ya hemos definido. La opción 4 es para calcular el número de coches pendientes en cada provincia. Para ello, llamamos a la función pendientes por provincia, la cual nos devuelve el array pendientes del tercer argumento. Luego tenemos que recorrer las 8 provincias, las 8 posiciones del array pendientes y escribir el número de coches pendientes en cada provincia. La opción 5 es para averiguar cuál es la provincia con más coches pendientes. Para ello, llamamos a la función que hemos definido previamente y que resuelve este problema, y escribimos directamente el valor que devuelve. Por su parte, la opción 6 es para mostrar si hay o no talleres en todas las provincias. Esto lo resolvimos con una función lógica que devolvía dos valores, true, verdadero, o false, falso. Solo tenemos que llamar a esta función con un if y escribir un mensaje adecuado. O hay talleres en todas las provincias o no los hay. Continuemos con las opciones que nos quedan. Ya estamos terminando. ¡Ánimo! La opción 7 es para contar cuántos talleres hay en cierta provincia. Primero pedimos al usuario que introduzca el código de la provincia y luego ese valor se usa como argumento de la función talleresprovincia, la cual devuelve, como ya hemos visto, el número que estamos buscando. La opción 8 es para escribir los talleres que empiezan por cierta letra. Primero pedimos la letra y luego usamos esa letra como argumento de la función escribetalleres por letra. Esa función ya la hemos definido previamente para esta tarea. Finalmente, la opción 9 es para salir del programa, por lo que no hacemos nada. Incluimos este caso 9 para que no genere ningún error. Si el usuario introduce una opción distinta de los números de 1 a 9, la cláusula default de la sentencia switch capturará ese caso para mostrar un mensaje de error. El bucle do-while que iniciamos anteriormente termina aquí con la condición de que la opción sea distinta de 9. O sea, mientras la variable opción sea distinta de la opción para salir, estaremos dando vueltas a este bucle, pidiendo al usuario lo que quiere ejecutar y ejecutándolo. Le animamos a que pruebe este programa en su ordenador y a que introduzca nuevas opciones que se le puedan ocurrir, tales como, por ejemplo, calcular la media de los coches pendientes de cierta provincia o descubrir las provincias cuya media de coches pendientes supera cierto valor. Seguro que a usted se le ocurren más operaciones que se pueden hacer con los datos descritos. No olvide que para aprender a programar hay que programar.